Bien, vamos a empezar entonces. Como ya les había mencionado, esta semana vamos a desarrollar la parte 2, ¿no?, del tema de estática. Bien, entonces vamos definiendo qué cosa es un momento, el momento de una fuerza, ¿no?, o también llamado torque. La experiencia muestra, ¿no?, que un cuerpo rígido sometido a la acción de una fuerza, además de trasladarse, puede girar alrededor de un punto, ¿no? El efecto rotatorio de una fuerza se caracteriza por su momento. Entonces, este principio es aplicado, ¿no?, al cuerpo rígido, ¿no?, ¿cierto?, a un cuerpo que tiene volumen. En cambio, el otro principio es aplicado a un punto, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿cómo se define el momento de una fuerza o el torque? Pues bien sencillo, ¿no? El momento, ¿no es cierto?, con la letra M, el momento de la fuerza F, vamos a decir la fuerza F que está aquí, ¿no?, respecto al punto O, que sería este punto. A ver, ¿no?, ya, entonces el momento de la fuerza F respecto al punto O va a ser igual al producto, ¿no?, de la fuerza por el brazo de palanca, que en este caso es la distancia más corta desde el punto de giro hasta la línea de acción de la fuerza. Eso viene a ser el brazo de palanca, ¿no? Entonces esa distancia o brazo de palanca siempre va a formar 90 grados con la proyección o con la línea de acción de la fuerza, ¿ya? Entonces acá sería por D, ¿no? Y eso se define, o eso es la expresión matemática del momento, ¿no? Ese momento simplemente es fuerza por distancia, fuerza por brazo de palanca. Bien. El momento de una fuerza es una magnitud física vectorial, ¿no? Entonces, sí. ¿Podrías que ponga la diapositiva anterior? Estoy teniendo mucho tiempo. Ah, ya, está bien. Gracias. Ya. Entonces, al ser una magnitud física vectorial, el momento, entonces este tiene módulo, ¿no? El módulo, la medida cuantitativa del efecto rotatorio, eso viene a ser el módulo, ¿no? Es igual al producto de la fuerza por la distancia trazado desde el centro de giro perpendicularmente a la línea de acción de la fuerza. Es lo que yo he dicho de otra forma, ¿no? Entonces el momento de la fuerza F respecto al punto O es igual a F por D, ¿no? Ya, es igual a F por D. Las unidades en este caso del torque es Newton por metro. Y eso es algo, bueno, algo lógico, porque la fuerza está en newtons y la distancia está en metros. Por lo tanto, las unidades en las cuales se va a expresar el momento será Newton por metro, ¿no?, o cualquier otra unidad de fuerza, ¿no? El momento de una fuerza tiene dirección, ¿no?, ¿correcto?, que es perpendicular al plano de rotación, determinado por la línea de acción de la fuerza y el centro de giro, ¿no? Cuando un momento, ¿no?, se da en sentido horario, entonces este va a tener el signo negativo, ¿ya? Cuando está en horario, este va a tener signo negativo. Pero si el giro es antihorario, es decir, el momento gira en contra de las agujas del reloj, entonces quiere decir que ese ángulo, pero en ese momento va a ser positivo, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces no se olviden, horario negativo y antihorario positivo, ¿no? Bueno, acá hay un error, no ha salido bien, eso es así, ¿no? Es un círculo, voy a tener que arreglarlo, ¿no? Positivo, el giro es así, ¿no? Y acá es un círculo o un óvalo, ¿no?, signo más, y el giro es antihorario, ¿no? Listo. Perdón. Acá uno es negativo, ¿no? Este es negativo.
disculpen. Entonces acá le pones menos, ¿no? Ya, y este es más. Bien. Entonces, un momento, ¿no?, en sentido horario es negativo y un momento en sentido antihorario es positivo, ¿no? Propiedades. El momento de una fuerza no varía cuando el punto de aplicación de esta se traslada a lo largo de su línea de acción, ¿no? Si el momento no va a cambiar por ese motivo, ¿no? Bien. La segunda propiedad dice: el momento de una fuerza con respecto al centro O es igual a 0, ¿no? ¿No es cierto? El momento de una fuerza respecto al punto O es igual a 0. Este hecho solamente ocurre en dos situaciones, ¿no? Si la fuerza es 0 o cuando la línea de acción de la fuerza pasa por el centro de giro O. ¿Está bien? Entonces, dos situaciones donde sea 0, ¿no? Si la fuerza es 0 o cuando la línea de acción de la fuerza pasa por el centro de giro, ¿no? A ver, un momentito, ahí tengo estudiantes que están esperando. Listo. Continuamos. Segunda condición de equilibrio. Que es el tema en realidad, ¿no? Todo cuerpo rígido sometido a la acción de un sistema de fuerzas no gira, ¿no? Eso quiere decir que el cuerpo está en estado de equilibrio, ¿no? Estado de reposo. Si la sumatoria de momentos con respecto a cualquier punto es igual a 0, ¿no? Entonces, al parecido a cuando hablamos de la primera condición de equilibrio, la primera condición de equilibrio decía la sumatoria de fuerzas igual a 0, ¿no? Por eso cuando hablamos de un punto, ¿no? Pero si hablamos de un cuerpo rígido, entonces se dice que la sumatoria de momentos es igual a 0. Esta es la primera condición de equilibrio y esta es la segunda condición de equilibrio. ¿Ya? Bien, entonces el equilibrio de un cuerpo rígido se da únicamente cuando se cumplen las dos condiciones. Repito, entonces el equilibrio de un cuerpo rígido se da cuando se cumplen las dos condiciones, ¿no? Si se cumple la primera condición, que también se conoce como equilibrio de traslación, donde la suma de fuerzas la suma de todas las fuerzas debe ser 0, ¿no? Y la segunda condición es el equilibrio rotacional, ¿no? Dado que aquí el cuerpo rígido va a rotar, ¿no?, por efecto de una fuerza. Entonces la suma de momentos con respecto a cualquier punto debe ser 0, ¿no? Muy bien, esa es toda la teoría. Una teoría muy escueta, ¿no?, muy rápida, para tener espacio para resolver la mayor cantidad de ejemplos posibles, ¿no? Bien, si no habría una pregunta hasta ahí, si tiene alguna inquietud quizás. Bien, de lo contrario, pues pasamos a la pizarra, ¿no?, para resolver ya los ejercicios. Bien, entonces ahí tenemos el ejercicio 1. Dice: encuentre el momento resultante respecto al punto A. Me dice que la barra es ingrávida. Cuando dice eso, significa que la barra no tiene peso, ¿no? O en todo caso, da a entender que nosotros hagamos de cuenta que la barra no tiene peso. Eso significa ingrávida. O en todo caso, despreciar el peso, como nos diría algo así, ¿no? Despreciamos el peso entonces de la barra, no lo consideramos. Bien, entonces vamos a desarrollarlo. A ver, en primer lugar hay que identificar los componentes, ¿no? Tenemos acá la fuerza, que vale 3 newtons, y este dato que está aquí sería a ver, entonces tenemos acá la fuerza 3 newtons, la distancia o brazo de palanca, que sería este aquí, ¿no?
Ya, hay 10 metros desde el punto de giro hasta la línea de acción de la fuerza. Aquí se entiende que es 90. Si no sería 90, cambia todo el problema, ¿no? Debe ser 90. Muy bien. Entonces decimos, ¿no? El momento ya de la fuerza F respecto al punto A entonces ponemos acá momento de la fuerza F respecto al punto A sería fuerza por distancia, ¿no? Fuerza por distancia. Pero la pregunta es, ¿a qué es igual la fuerza? Ahí está, pues, ¿no? Vale, 3 newtons. 3 newtons. Ya está. Entonces el momento de la fuerza F respecto al punto A es igual a fuerza por distancia. La fuerza vale 3 newtons y la distancia vale 10 metros. Lo que nos falta es determinar el signo, ¿no? Entonces para eso, miren, imagínense que este es como una especie de puerta, ¿no? Si tú lo jalas en este sentido, ¿en qué sentido girará la puerta? ¿Horario o antihorario? Haciendo de cuenta que este punto de aquí es una bisagra, ¿no? ¿Hacia dónde girará? ¿Se girará en sentido horario o antihorario? ¿Qué dicen? Horario. Horario, ¿no es cierto? Muy bien, horario. Entonces el momento de la fuerza respecto al punto A va a ser igual a... Entonces como ese horario es negativo, hemos dicho, ¿no? Entonces sería menos 3 por 10 sería 30, ¿no? Newton por metro. Listo, tomen nota. Bien, a la derecha ya tenemos el ejercicio 2. Nos dice cuál será el momento de la barra, ¿no? ¿Cuál será el momento de la barra homogénea de 10 newtons de peso respecto al punto X? Es decir, el punto de giro, la bisagra va a estar aquí, ¿no? Ya. Entonces hay que descartar algunas fuerzas que no van a generar torque, ¿no? Que no van a generar momento. Entonces una de ellas es este de aquí, de acuerdo a una propiedad incluso. Ni siquiera necesitan hacer una propiedad, ¿no? Simplemente por sentido común. Si la fuerza pasa justo por el punto de giro, pues no hay distancia, ¿no? No hay brazo de palanca, por lo tanto la distancia sería 0. Y 0 multiplicado por cualquier valor de fuerza, pues va a ser siempre 0. Resultante, no va a haber torque, no va a haber momento ahí con esa fuerza. ¿Ya? Ahora, aparte de esta fuerza que no lo vamos a considerar, esta no lo vamos a considerar, esta fuerza. Ya, esta no lo consideramos. Aparte de esa fuerza, hay dos fuerzas más. ¿Cuáles son? A ver. Uno es el peso, dado que la barra es homogénea, dice. Entonces el peso estará en el centro de la barra, ¿no? Ya por ser homogénea. Entonces aquí vamos a poner el peso. Ese sería el peso, pero ese peso nos dan, ¿no? Como dato. ¿Cuánto es? 10 newtons. 10 newtons. Ahí está. Ese es el peso. ¿De acuerdo? Ese es el peso. Y por aquí ya tenemos la otra fuerza que vale 2 newtons, ¿no? Pero esta fuerza es perpendicular con la distancia, miren, porque este sería esta, como es 90 grados la fuerza con la barra, entonces el brazo de palanca es la barra,
en sí misma, ¿no? Entonces sería, la distancia sería 3 más 3, sería 6, ¿no es cierto? Sería 6. Entonces ahí no hay problema. Tenemos los dos datos. Tenemos la fuerza y tenemos la distancia. Pero en este caso no tenemos, miren. Pero sí conocemos un ángulo, ¿no? Que esto vale 5, 3. Bien, si vale 53, ustedes pueden calcular la distancia, ¿no? ¿Qué cosa? El brazo de palanca es la distancia más corta del centro de giro hasta la línea de eyección de la fuerza, ¿no? Ya. Entonces, en este gráfico, este sería 90. ¿No es cierto? Y si esto es 53, y si eso es 53, significa que este de acá es 37, ¿no? Este ángulo de acá sería 37. Entonces estamos hablando de un triángulo notable. ¿Cuánto valdrá este valor de aquí? ¿Cuánto valdrá este valor? Pues sería 3, ¿no? Dado que la hipotenusa es 3 seno de 53, ¿no? Eso sería la distancia, ¿no? 3 seno de 53. Ya tenemos todo entonces. Ahora lo que nos falta determinar es el signo, ¿no? A ver, un favor. Voy a admitir a alguien. Ahora lo que nos falta determinar es el signo. Entonces, mira. Cuando el giro es, hemos dicho, ¿no? En este caso la fuerza haría girar la barra en forma horaria, ¿no? Si está girando así en sentido horario, pues hemos dicho que en horario es negativo. En cambio, esta fuerza va a hacer girar la barra en sentido antihorario. Por lo tanto, ese torque o momento va a ser positivo. Ya tenemos todo, miren. Ya tenemos todo. ¿Cuál será el momento de la barra homogénea de 10 newton de peso respecto al punto X? Nos dice ya el momento, ¿no? Entonces decimos, ¿no? Sumatoria de momentos en el punto X sería igual. Vamos empezando por esta fuerza. Como esta fuerza va a girar en sentido horario, entonces acá sería negativo, fuerza 10 newtons, ¿ya? Negativo porque va a ser horario, fuerza 10 newton y distancia sería 3 seno disculpen un ratito, seno de 53, ¿no? Ya está. Pues ahí tenemos 10, que es la fuerza, y la distancia, que es este segmento verde, que vale 3 seno de 53. Ahora, la otra fuerza va a ser positiva, entonces ponemos más, ¿no? Y sería 2 newtons, que multiplica a ¿quién? A la distancia, que sería 3 más 3, sería 6 metros, ¿no? Bien, ahí se terminó la parte física. Vamos a ejecutar ya la parte matemática, ¿no? ¿Cuánto sería esto? A ver. Mira, menos 10 por 3 sería menos 30, ¿verdad? Menos 30. Seno de 53 es 4 quintos, ¿no? ¿No es cierto? 4 quintos. Más 2 por 6, 12, ¿no? Ya me dicen el resultado, ¿no? Yo no les voy a enseñar a sumar y a restar, ¿no? Y a dividir. Menos 30 entre 5 sería menos 6, menos 6 por 4, menos 24, menos 24 más 12 sería menos 12, ¿no? Menos 12 newton metro, ¿no? Entonces la respuesta sería ¿cuál? La E.
¿Ya? La E sería la respuesta. No sé si está claro hasta ahí. Pregunten. A ver, comenten. Tom, por favor. Buenas noches, profesor. Profesor, Sí, dime. en la parte de que dijo de la distancia de, donde está el ángulo de 53, Ujú. en la parte que dice 3 seno de 53, ¿cómo sale eso? Un momentito, a ver. Ya, atentos, a ver. Esto es trigonometría, ¿no? Ya, a ver. Miren, ustedes me han escuchado hablar esto. Lo que quiero entre lo que tengo es igual a una razón trigonométrica. ¿Han hecho eso o no? Lo que quiero entre lo que tengo es igual a una razón trigonométrica. ¿Qué cosa quiero yo? Yo quiero saber cuánto vale este lado. Ya, yo quiero saber cuánto vale este lado. O sea, lo que quiero... Perdón. Lo que quiero, o sea, LQQ, lo que quiero, ¿no? Lo que quiero es AB. Entonces pongo así, pues, ¿no? AB. Y lo que tengo, ¿qué cosa es? Es la hipotenusa, pues, 3. Eso es igual a ¿qué? Mira. ¿Qué cosa viene a ser AB del ángulo 53? ¿Qué cosa viene a ser AB del ángulo 53? Es su cateto opuesto, ¿sí o no? Cateto opuesto. Ya, y cateto opuesto sobre 3. ¿Qué cosa es el 3? La hipotenusa. ¿No es cierto? Mira, lo que quiero es AB, es el cateto opuesto. Y lo que tengo es AC, que vale 3. Entonces, pero AB es el cateto opuesto de 53 y 3 es la hipotenusa. La pregunta es, ¿qué razón trigonométrica es cateto opuesto entre hipotenusa? ¿Qué razón trigonométrica es? Cateto opuesto entre hipotenusa no es seno. Y en este caso sería seno de 53, ¿no? Por lo tanto, AB a qué es igual. Este 3 pasa a multiplicar aquí. Y sería 3 seno de 53. Esa sería la forma, ¿no? Pero cuando ya tú tienes práctica en esto, ya no necesitas hacer todo este procedimiento, ¿no? Al ojo nomás tú le pones de aquí. Por ejemplo, yo sé que este de acá es 3 coseno de 53, ¿no? ¿Sí o no? También es por el mismo principio, ¿no?
No sé si he sido claro con eso. Gracias, profesor, sí se entendió. ¿Está bien? Entonces ahí me salió pues ese, ¿no? 3 seno de 53. Bien. Entonces eso tiene que ver con trigonometría, ¿no? Matemática, ¿no? Bien. Voy a arrastrarles por aquí. Pasamos al siguiente ejercicio, a ver. Ejercicio 3. Ejercicio 3. Dice, ve, acá está facilito, ¿no? Dice, ¿cuál es el giro del cuerpo de peso despreciable respecto del punto de apoyo? ¿En qué sentido hará girar la fuerza F a esta barra de distancia D? ¿En sentido horario o antihorario? ¿O falta algún dato, o falta conocerse algo? ¿En qué sentido creen que girará esta barra de distancia D por efecto de la fuerza F? ¿Qué dicen? Horario. Horario, ¿sí o no? Claro. Miren, el sentido de giro va a ser así, ¿no? Pues obvio. Entonces, horario, ¿no? La respuesta es la A, ¿no? No necesita calcular nada ahí, ¿no? ¿Está claro? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Pasamos al siguiente ejercicio entonces, número 4. Lo voy a poner aquí mejor. A ver, ¿cómo hacemos este ejercicio? Tenemos dos fuerzas. ¿Cuál es el momento resultante de la barra de 20 newton de peso con respecto al punto más bajo? Entonces nos están dando el peso de la barra, ¿no? Peso de la barra, dices, 20 newton, ¿no? No importa, vamos a pasar aquí para no ser otra gráfica, ¿no? Y entonces el peso estará en el centro de gravedad de la barra. Como la barra es homogénea, aunque no lo dice, pero aquí de entender eso, ¿no? Porque tiene aquí estos simbolitos que significa igual, ¿no? A ver, miren, acá yo tengo en esta parte del esquema, tengo dos fuerzas de magnitudes iguales que hacen un ángulo de 60 grados. Observen, ¿eh? Esta fuerza vale 2 raíz de 3 newton y esta otra fuerza también vale 2 raíz de 3 newton. ¿Correcto? Entonces, si se dan cuenta, este es un caso especial, ¿no? Para hallar la resultante. Creo que vamos a hacer otro gráfico, ¿eh? Vamos a hacerlo por aquí mejor, ¿ya? Vamos a ver si me sale. Ya, ese va a ser
Ya esa es la barra, miren. Esta fuerza dices con un ángulo de 60. O sea, voy a dibujarlo mejor que ahí. 60 más o menos será ahí, no es como está ahí en el dibujo. 60 más o menos debe ser ahí, ¿no? Y hay otra fuerza también que vale 60, ¿no? Más o menos así, ¿no? Que tiene el mismo módulo. Lo cierto es que este ángulo es 60 y este otro ángulo también es 60, ¿no? Además, los módulos de estos vectores son iguales, es decir, este es 2 raíz de 3. Eso no puedo escribir. Como yo escribo con mouse, un poco difícil. 2 raíz de 3, entonces también es 2 raíz de 3, ¿no? Listo. Entonces, la resultante de estas dos fuerzas, 2 raíz de 3, se calcula al ojo, como dicen ustedes. Miren, ¿cómo así? Pues miren, esa resultante estaría acá, ¿no? Ya, y por ser un miren, así sería, ¿no? Por ser la resultante de dos vectores de módulos iguales, pues más o menos, ¿no? Entonces no me gusta. Vamos a hacerlo mejor, ya. Ahí, por lo menos. Ya así, ¿no? Entonces este ángulo de aquí, como estos módulos son iguales, entonces este ángulo va a ser 30, ¿no? 30 va a ser. ¿Está bien? Bien. Si eso es 30, quiere decir que al final la resultante, que está de color rojo, va a formar un ángulo recto con la vara, ¿no? Con barra, ¿no? Con esta barra. Va a formar un ángulo de 90. ¿Cómo sale 90? Sumas, ¿no? 30 más 60 me da 90. ¿Y cuál sería la resultante? La resultante es esto, o sea, este valor multiplicado por raíz de 3. O sea, sería 2 raíz de 3, ¿no? Por raíz de 3. Es una fórmula, ¿no? Yo estoy viendo la fórmula, ¿no? Y de aquí del medio tenemos otra fuerza, ¿no? Que es el peso. Bueno, aquí lo tengo dibujado ya. Ahí. Y acá en el extremo, pues obviamente hay una especie de bisagra, ¿no? Así. Entonces mira, si eso es 60, se me dice que este ángulo es 60, yo necesito calcular esta distancia, ¿no? ¿Cuánto vale esa distancia? ¿Cuánto creen que sea esa distancia? Si esto de aquí es 60, ¿no? Eso es 60, dice, problema. Si eso es 60 y este de acá es, mira, hasta aquí es, toda la barra vale 12, pero aquí tengo este simbolito, ¿no? Y este de acá. ¿Qué significa? Significa que este es un punto medio. Es decir, este segmento hasta donde está la fuerza del peso vale lo mismo que desde aquí hasta el punto de giro, ¿no? Como todo vale 12, pues esto valdría 6, ¿no? 6 metros. Y este de acá también valdría 6 metros. Con eso yo calculo cuánto vale la distancia acá, miren. En un triángulo de 60 y 30, sería 30, ¿no?
El lado que está frente al ángulo de 30 vale la mitad de la hipotenusa, o sea, desde acá valdría 3 metros. Listo. Y la fuerza, el peso sería 20 newtons, ¿no? Peso es 20 newtons. Listo, miren. Tenemos todo listo para calcular nomás. Creo que lo podemos hacer aquí, miren. Decimos, ¿no? La sumatoria de momentos en el punto... Vamos a darle nombre a este punto, ya vamos a dar el nombre O. En O va a ser igual a... Y a ver, me faltó los signos de las fuerzas. Ya, este de 20 newtons, ¿en qué sentido hará girar la barra? ¿Horario o antihorario? Antihorario, ¿no? Por lo tanto, este va a tener símbolo positivo, el de 20. Mientras que es otra fuerza, lo vas a girar en sentido horario, ¿no? Este giro va a ser en sentido horario. Entonces eso va a ser negativo. ¿Listo? Muy bien. Entonces, planteamos. Sumatoria de momentos en punto O es igual a 0. Sería, ¿cuánto me sale acá el módulo? Entre raíz de 3 por raíz de 3 es 3, 3 por 2 6, ¿no? Como ese es positivo, lo pongo así, pero no, 6 por... Momentito, vamos a admitirle a alguien acá. Listo. Estamos aquí, ¿no? 6 newtons, no se entiende, multiplicado por la distancia. ¿Cuánto sería la distancia? 6 más 6, 12, ¿no? 12 sería la distancia. Listo. Ahora menos, ¿por qué? Porque la otra fuerza es en sentido horario, ¿no? Entonces sería 20 newtons por brazo de palanca, que vale 3, ¿no? La sumatoria de momentos a ver cuánto sale. No creo que quieran que haga detalles ahí, ¿no? Sería 72, ¿no? Porque 6 por 2 es 72. 72 menos 60. 12, ¿sí o no? Sería sumatoria de momentos en O, sería 12 newton metro. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Está claro o no? Dice que me escucha entrecortado. ¿Todos me escuchan entrecortado? Yo lo escucho claro, profesor. Entonces es el internet de algunos, ¿no? Bien, pasamos al ejercicio 5. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Problema 5. Problema 5, a ver. Bueno, está más fácil que el anterior, ¿no? Esta está recontra fácil, ¿no?
Dice, ¿cuál es el momento resultante si la barra es ingrávida? Es decir, no tiene peso, o en todo caso despreciamos el peso de la barra, respecto al punto B. O sea, la bisagra es este punto. Ahí va a girar la barra. Por lo tanto, este 10, como pasa justo por el punto de giro, no va a generar torque. El 20 tampoco no va a generar torque, va a pasar, su línea de acción va a pasar por aquí, ¿no? Entonces descartamos esta también. Nos quedamos solamente con estas fuerzas, ¿no? La de 20 newton, la de 15 newton y la de 30 newton. ¿Está bien? Entonces decimos que no. Sumatoria de momentos en el punto B. Ya, sumatoria de momentos en el punto B es igual. Ya, es igual. A ver, empezamos por esta fuerza. Primer signo, ¿ya? ¿En qué sentido haría girar a la barra? Así, ¿no? Sería negativo, ¿verdad? Claro, porque esto iría en sentido horario, ¿no? Pero este de aquí haría que la barra gire en sentido antihorario. Y eso es positivo. Igual aquí, ¿no? ¿Listo? Entonces ya tenemos todo. A ver, multiplicamos, ¿ya? Primero con esta fuerza, 15 newton es negativo, menos 15. Ya, multiplicado por la distancia que hay desde este punto hasta el punto de giro. Hay A, pero A vale 2 metros. Miren acá dice A igual a 2 metros. Entonces acá sería 2 metros de frente. ¿No? ¿Para qué vas a poner A? ¿No es cierto? Ahora, la siguiente fuerza, 30 newton es más, ¿no? Positivo. Y tendríamos 30. Ya, 30, ¿cuánto sería la distancia? A más A serían 2A, por 2 serían, cada A vale 2 metros, en 2A serían 4 metros. Más la última fuerza, ¿cuál es? La de 20 newton, ¿no? 20, que multiplica a 3A, pero A vale 2 metros, entonces sería 6 metros. Bueno, resolviendo esto sería así, ¿no? Menos 30. $30 por 4 sería 120, ¿no? Y 20 por 6, ¿cuánto es? 120 también, ¿no? Entonces mira, 120 más 120 son 240, menos 30 serían 210, ¿no? 210 newton. Ya, ¿cuál sería la respuesta entonces? La D, ¿no? No, positivo, ¿no? Positivo es 210 newton metro. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bien, continuamos. ¿Alguna pregunta? Hola. ¿Están vivos? Sí, profesor. Ah, ya, qué bueno. Todo claro, profesor. Vamos por las 6. Listo, dice, encuentre el momento, ¿no? Resultante respecto al punto más alto de la barra. La barra es esto, ¿no? Es la barra, perdón. La barra sería esto, ¿no? ¿Cuál sería el punto más alto de la barra?
sería esto, ¿no es cierto? Ese sería el punto más alto. Entonces sería el punto de giro, se puede decir, la bisagra, ¿no? Vamos a poner una letra ahí, ¿no? ¿Qué letra le ponemos? P, por ejemplo, ¿no? Punto P. Entonces decimos, ¿no? La sumatoria de momentos en el punto P. ¿A qué es igual? Sumatoria de momentos en el punto P. A ver, creo que no lo hemos definido todavía, pero este haría girar la barra en sentido antihorario, ¿no? Ya, antihorario sería positivo. La fuerza de 2 newtons. Esta fuerza de 3 newtons, perdón, la fuerza de 7 newtons también haría girar en sentido antihorario. ¿Está bien? También sería positivo. Pero esta fuerza de 13 newtons haría girar en sentido horario, por lo tanto sería negativo. Listo. Entonces decimos acá, miren. Para la fuerza F1, la fuerza vale 2 newtons, ¿no es cierto? 2 por la distancia. ¿Cuánto es la distancia en este caso? 2, ¿no? Este es 2 newtons, este es 2 metros. Más, ese es positivo, ¿no? Más, otro positivo es el de aquí. 7, que es la fuerza, ¿no es cierto? Quitarle esto. Ya ahí está mejor. 7 por la distancia. La fuerza de F3 que vale 7 newtons se aplica aquí, ¿no? ¿Cuánto vale la distancia? 2 más 2, 4, ¿no? Pero la siguiente sí es negativo porque va a ser horario, ¿no? Menos sería 13 por la distancia. ¿Cuánto es la distancia? Igual 4. Bien, continuamos. Entonces yo tendría 2 por 2, 4, más 7 por 4, 28, menos 13 por 4 sería 52, ¿no? Todo esto está en newton metro, ¿eh? Todo esto está en newton por metro. Por lo tanto, ¿no? Ahí terminamos ya. La sumatoria de fuerzas, perdón, la sumatoria de momentos en el punto P sería igual, a ver, 4 más 28 sería 32, ¿no? 32 menos 52 sería menos 20, ¿no? Menos 20 newton por metro. Bueno, no hay ninguna alternativa, ¿no? Pero eso no importa, ¿no? Como estamos seguros que la resolución está bien, no hay problema, ¿no? El problema es cuando estás inseguro, ¿no? Dices, no creo, debe salir una de ellas, pero no es, miren, ahí está la aritmética, ¿no? No creo que no sepamos multiplicar, ¿no? ¿Estamos hasta ahí? ¿Cómo vamos? ¿Todo bien o no? Sí, perfecto. Ya. A ver, mientras yo voy graficando, vayan intentando ver ustedes, ¿ya?
Nos piden hallar la fuerza F, ¿no? ¿Me escuchan bien? Sí, profe. La fuerza F está aquí. Y el peso de la barra es 90 newton. Perdón, de la placa, ¿no? Placa triangular. Bien. Miren, hay una propiedad que dice
que el centro de gravedad de una placa triangular está a B tercios, ¿no?, de los catetos. Es decir, suponiendo que BC valga, por ejemplo, 9, supongo que BC vale 9. Entonces la distancia que hay desde aquí, acá no le he puesto nombre al punto, o sea, la distancia BI sería la tercera parte de 9. Repito, si BC valdría 9, por ejemplo, ojo, si BC valdría 9, escuchen bien, si BC, o sea, el triángulo más grande, si BC valdría 9, BI sería la tercera parte de 9, es decir, sería 3 aquí, ¿no? Y IC sería 6. ¿Me entienden? Si ese sería el caso, pero en este problema no nos dan los datos, ¿no? Ese es el reto que tenemos. Si nos dirían que el triángulo es de tanto por tanto, rapidito sale, ¿no? Pero en este caso no nos dan. ¿De acuerdo? No nos dan. Y como no nos dan, pues hay que calcular, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, a ver, vamos a ver si yo lo he hecho de otra forma en otro salón. He empezado dando los valores al triángulo grande. Voy a empezar ahora del pequeño, ¿ya? Y lo mismo aquí, lo mismo este lado. Si por ejemplo yo digo que AB todo el lado vale 12, entonces BH la tercera parte de 12, lo cual sería 4, ¿no? O sea, BH valdría 4 y HA o AH valdría 8. ¿Estamos o no? Bien. Entonces yo le voy a dar valores. A ver, miren, vean. Yo voy a decir que HB sea, vamos a ver si me liga, como dicen, ¿no? Sea A. Entonces esto también sería no me va a salir así. Ya lo estoy viendo, ya. Voy a empezar por el triángulo grande entonces, ¿ya? Aunque puede ser, pero el detalle es que hasta ese punto yo no sé que esos tres miden lo mismo, ¿no? A ver. Ya, vamos a empezar en el triángulo pequeño entonces. Pero voy a poner los valores angulares, me estoy olvidando de eso. Por ejemplo, este ángulo acá vale 30. Este ángulo vale 30. Si este ángulo vale 30, este valdrá 60, ¿no? Entonces este vale 30. Bien, si esto vale 30, entonces este ángulo de aquí nomás vale 60, ¿no? Listo. Ahí donde se empiezan a llenar de números es lo que no me gusta. Por eso que en lo posible voy a copiar este triángulo para complementar la información más abajo, ¿ya? Antes que lo llene de más información voy a copiar el triángulo, ¿ya? Todo el triángulo voy a copiar y lo voy a poner por acá, ¿no? Ahí ya complementamos, ya, para que no se haga una sopa, ¿no? Todo y no se entienda nada. Ya, vamos con el primer triángulo. Entonces, miren, si eso vale 60, este de acá valdría 30, ¿sí o no? Ya, y de aquí vamos a empezar a dar los valores, ¿ya? Entonces, miren, si eso vale 30, yo puedo empezar aquí con el triángulo, ¿no? ¿Cuánto valdría AD? Como no nos dan, le pongo el valor de K, pues, ¿no? AD que sea K. ¿De acuerdo? AD que sea K. Entonces, AB, ¿cuánto será? ¿Cuánto será AB? ¿2K? Claro, 2K, ¿no? Claro, el doble, ¿no? La hipotenusa. Bien, 2K vale, ¿no? Por supuesto, vale 2K. Entonces esto vale 2K.
Si eso es así, ¿cuánto valdrá BD? BD valdrá K raíz de 3, ¿no es cierto? Pero no lo voy a colocar, ¿ah? BD, o sea, esta altura de aquí valdría K raíz de 3. Ahora, este 2K sería el lado opuesto del ángulo 30 del triángulo ABC. La pregunta es, ¿cuánto valdría AC entonces? Si AC es la hipotenusa. ¿Cuánto valdría AC? ¿Cuánto valdría AC? A ver. Miren, pues el triángulo AB, miren todo el triángulo AB. ABC. Triángulo ABC. Si este es el lado frente al ángulo de 30, AB, vale 2K, entonces la hipotenusa vale el doble. ¿Cuánto sería el doble? 4K, ¿verdad? ¿Sí o no? Vale 4K. Entonces, si eso es así, nosotros ya podemos saber cuánto vale DC. ¿Cuánto valdrá DC? A ver, ¿quién me dice? Puro segmento, 3K, ¿no es cierto? Puros segmentos, mira. Entonces han hecho segmentos ya, en la primera semana de geometría. Desde aquí hasta aquí valdría 3K, ¿no? 3K. ¿Listo? Entonces mira, AD vale K y DC vale 3K. Sumado AC valdría K más 3K, 4K. Ahora yo ya puedo saber cuánto vale BC. ¿Cuánto valdrá BC? A ver. BC valdría 2K raíz de 3, pues. Al ojo, ¿no es cierto? 2K raíz de 3 valdría. Ya, eso nomás voy a hacer las anotaciones en el primer triángulo. En el segundo triángulo, ¿qué anoto? Mira, les he dicho que BI es la tercera parte de BC, ¿no? ¿Cuánto será la tercera parte de 2K raíz de 3? ¿Cuál será la tercera parte? Pues fácil, ¿no? Ese es 2K raíz de 3. Como dice la tercera parte, pues será dividido entre 3. ¿Qué dicen? BI vale eso, ¿no? Pero BI y HG valen lo mismo. O sea, esto también sería 2K, ¿no es cierto? Raíz de 3 dividido entre 3, ¿no? Perdón, vamos a escribir de otra forma porque no me permite. 2K raíz de 3 sobre 3. No olvidar que este ángulo de aquí, ¿cuánto vale? 30. Y este ángulo de aquí, ¿cuánto vale? 60. Si esto vale 2K raíz de 3 entre 3, entonces quiere decir que FH vale 2K sobre 3. Por lo tanto, la hipotenusa será el doble de esto, ¿no? Porque este es el cateto de frente al ángulo de 30. La hipotenusa siempre es el doble de esto. ¿Cuánto es el doble de 2 tercios? Sería 4 tercios, ¿no? Entonces, mire, FG valdría 4 tercios de K. ¿Está bien? HG vale 2K raíz de 3 sobre 3. FH vale 2K sobre 3.
¿De acuerdo? Ahora, HB también vale la tercera parte de 2K, pues, ¿no? Mira, ¿cuánto mide AB? Vale 2K. HB es la tercera parte. Entonces, igualito, acá me saldría 2K sobre 3, ¿no? La tercera parte, pues, ¿no? Ya se había explicado, ¿no? Si AB vale 12, la tercera parte de 12 aquí sería 4. El problema es que en este ejercicio no me dan ningún dato de los lados del triángulo, así que lo único que estoy usando son los valores proporcionales de los triángulos notables, ¿no? Bien. Mira, 2 tercios de K más 2 tercios de K. ¿Cuánto le falta para que sea 2K? Pues sería 2 tercios de K. Eso quiere decir que AF también vale 2 tercios de K. Por lo tanto, este es frente al ángulo, el ángulo de 60 valdría K tercios, ¿no? La mitad de la hipotenusa. K tercios valdría K. ¿De acuerdo? Ya, y este lado no me interesa cuánto valga, pero valdría K tercios raíz de 3, ¿no? Así valdría este lado. Me interesa saber cuánto vale este segmento de aquí que está acotado aquí, miren. ¿Cuánto es eso? Eso me interesa. ¿Cuánto creen que sea ese segmento? Porque eso sería mi distancia, ¿no? Para calcular el momento. ¿Cuánto valdría eso, no? Ya se sabe, ¿no? Se sabe que AD, ¿cuánto vale AD? Vale K. Entonces, para yo saber cuánto vale ED, ¿qué hago? Resto, pues, ¿no? K menos K tercios. ¿Cuánto sería eso? Puro segmento estoy haciendo, ¿ah? Miren, AD vale K, AE vale K tercios. ¿Cuánto vale ED? Tienen que restar K menos K tercios. ¿Cuánto le sale? ¿No sale 2K tercios? 2K tercios. Claro, 2K tercios. No resten K menos K tercios, sale 2K tercios. Entonces ED vale 2K tercios. Pero arriba yo conozco que FG vale 4K tercios. Entonces mira, 4K tercios menos 2K tercios sería el valor de DG, ¿no? O sea, esta distancia que está de celeste. Mira, desde aquí hasta aquí mide 4K tercios. Pero un segmento que es ED vale 2K tercios. Restamos 4 menos 2, serían 2K tercios, ¿no? Entonces este de aquí vale 2K tercios. Para llegar a ese valor es que he hecho todo este triángulo. Ya está. Entonces miren, esta fuerza, vamos allá, ¿no? Como a mí me piden hallar F, pues decimos, ¿no? Sumatoria de momentos en el punto B, porque B es la bisagra, acá está el punto B. El punto B va a ser igual a 0, ¿no? Ya, a ver, 90, ¿cómo haría girar el triángulo? ¿Sentido horario o antihorario? Horario, ¿no es cierto? Sería horario, sería negativo. ¿Y la fuerza F en qué sentido sería? Sería en sentido antihorario. Sería positivo, ¿no? Ya. Empezamos con F, a ver. La fuerza multiplicado por la distancia. ¿Cuánto es la distancia? Desde la línea de acción de la fuerza hasta B. Esta sería la distancia, ¿no? DC sería la distancia. Ya, DC sería la distancia, mira, porque acá hay 90 grados, ¿no? ¿Cuánto vale DC? Acá está, mira, DC vale 3K, ¿no? Por 3K. Menos 90 multiplicado por la distancia. ¿Cuál es la distancia ahora desde este punto hasta la línea hasta la proyección de B? Es 2K tercios, ¿no? Listo, esto es igual a 0. Si todo lo divides entre K, se va K con K. Me quedaría, transponemos, me quedaría acá 3F, porque 3 por F es 3F. Lo transponemos, pero acá antes hay que tercia 1, tercia 30, ¿no? Entonces sería 30 por 2, 60, pero ese 60 pasaría al otro lado con signo positivo, ¿no?
Por lo tanto, ¿cuánto vale la fuerza? 60 entre 3. Eso me da 20 newton. A 20. No es problema más así geométrico que físico, ¿no? Miren, una vez que ya tenía la distancia, la parte física es sencilla, ¿ve? Entonces la respuesta sería la C, ¿no? Ya, a ver, tomen sus notas. ¿Alguna pregunta? Si no, pasamos al ejercicio 7. Profesor, ¿puede poner la parte de arriba para la primera pregunta? ¿Eso? ¿Otro? Profesor, la parte de abajo. Ya. Muy pegado creo le he puesto los triángulos. A ver, hagan un intento. Muy bien, vamos a resolver el problema 8. Ya, a ver, ¿qué hacemos? Hacemos lo siguiente, miren. Primero hay que completar el gráfico, ¿ya? Dice, un alambre rígido homogéneo de 25 centímetros de longitud es doblado, como se indica, ¿no? Determinar X si la barra se mantiene en equilibrio estático. Entonces acá me indica que esto vale 6 centímetros. Si esto vale 6 centímetros, la pregunta es, ¿cuánto vale todo el resto, no? O sea, ¿cuánto vale esto de aquí? ¿Cuánto valdrá? 19. 19, ¿no? Esto vale 19. 19 vale eso, ¿no es cierto?
Entonces esto vale 19, ¿no? Listo. Pero al ser un alambre rígido, entonces toda esta barra, ¿dónde estará su centro de gravedad? Pregunto. Si es homogéneo, ¿dónde está el centro de gravedad? A la mitad, ¿sí o no? O sea, a la mitad de la barra. Como vale 19, ¿cuánto es la mitad de 19? Pues será más o menos por aquí, ¿no? Ahí va a estar su centro de gravedad, ¿no? Ya, ahí va a estar su centro de gravedad. Entonces, la pregunta es, como es homogéneo, entonces el centro de gravedad está a la mitad de la barra. ¿Cuánto es la mitad de 19? 9.5. 9.5. 9,5. Ya, 9,5. Entonces, esta distancia de aquí, desde aquí hasta aquí, ¿no? Será de 9,5. Para yo encontrar el momento, yo necesito saber esta distancia, ¿no? Al punto de giro. Esto va a ser el punto de giro. Esta especie como una especie de... de bisagra, ¿no? La pregunta es, ¿cuánto mide esto, no? ¿Cuánto medirá eso? Por segmentos, a ver, ¿quién me dice? A ver. A ver, ¿quién me dice? X menos 9,5. Claro. 9.5. X menos 9, coma 5, ¿no? Eso valdría este segmento de aquí. Ya tengo entonces la distancia para la fuerza del peso, ¿no? Ahora yo necesito la distancia para esta otra fuerza, ¿no? Que es sería el peso de este otro segmento de la barra. ¿Cuánto será la distancia? A ver, yo necesito saber la distancia para esta barra también, ¿no? ¿Cuánto será la distancia? A ver. ¿Qué dicen? ¿Cuánto será esta distancia, pues, no? Obviamente. ¿Cuánto será? ¿Cuál será la distancia de esta fuerza hasta el punto de giro? Que no es el punto de giro, no se olviden. ¿Cuánto será? ¿Lo ven o no? Sería 19 segmentos igual, miren. Menos X, ¿o no? Sí, ¿verdad? Todo vale 19 menos este X. Entonces sería 19 menos X. ¿Está bien o no? ¿Qué dicen? Ya pues, ya tenemos las distancias, miren, la distancia para esta fuerza vale 19 menos X. La distancia para el peso vale X menos 9,5. La pregunta es, ¿cuánto es el peso ahora? No nos dan el peso. Como toda la barra vale 25, entonces a este le voy a dar 6, dado que es el segmento de 6, le voy a dar 6W, ¿no? Y a este 19W, ¿no? No queda de otra, ¿no? Si por lo menos entre 6 y 19 habría una proporción más clara, por ejemplo, si sería 5, como es 25, acá sería 20, ¿sí o no? Entonces, en ese caso hubiese puesto acá, por ejemplo, W, y aquí 20 resulta 4 veces 5, entonces acá voy a decir 4W, ¿no? ¿Me entienden? Sí, hubiese puesto así en el caso que fuera 5 con 20, ¿no? Pero 6 con 19 no tiene ninguna relación, ¿no? O 6 con 18 también en caso, ¿no? Que el problema diría que es 24 centímetros. También podría ser, sería 3 veces W, ¿no? Pero en este caso no nos dice, no tenemos ninguna proporción, entonces le sacamos de esta forma, ¿no? 6 veces, 6W este segmento, esta barra de acá vertical, y 19W la barra horizontal. Ahora sí,
Como acá está el punto de giro, entonces decimos que el torque generado por los 19W debe ser igual al torque generado por los 6W. Para no hacerlo larga, miren. Entonces sería 19W, ¿no? Hay que multiplicar por ¿quién? Por la distancia al centro de giro. ¿Cuánto es la distancia al centro de giro de esta fuerza hasta aquí? Ahí está, pues, ¿no? X menos 9,5. Eso es igual a la fuerza 6W multiplicado por su distancia. ¿Cuánto es su distancia? 19 menos X. Como se dan cuenta, acá puede cancelar fácilmente W, miren. ¿No es cierto? Se puede cancelar. Y entonces multiplicamos 19 por X son 19X. ¿No? Menos 9,5 por 19, ¿cuánto es? ¿Cuánto es 9? 180,5. 180,5. Es igual a 6 por 19, ¿cuánto es? 6 por 9, 54, ya 5. 6 por 1, 6 y 5, 11, ¿no? 114 menos 6x. Si esta es una ecuación simple, miren, ve. Por acá vendría a ser 25x, ¿no? Y por acá 114 más 180,5, ¿cuánto es? Yo no debería enseñarles ya a resolver la ecuación, ¿no? Yo diría, x sale tanto, ¿no? Ya. 294,5. 394,5. 200. 200, ¿no? Ya, disculpa. Divide 294,5 entre 25, entonces. ¿Cuánto sale? 11,78. Bueno, no hay ninguna alternativa. Lo que hacemos es lo redondeamos, ¿no? Aproximadamente, ¿cuánto sería eso? 12. 12. Listo. Ya está, miren. Linda, puede servir, ¿eh? Hay que tener. Ya, la última. Ya, la última para irnos a recreo, a ver. Dice en la placa cuadrada de 2 metros, o sea, todos los lados de la placa es de 2 metros, ¿no? Es decir, esto vale 2 metros. Esto vale 2 metros. Esto vale 2 metros. Y esto vale 2 metros. Todo vale 2 metros. ¿Estamos? Calcular el momento resultante con respecto al punto P. El punto P es este, no aparece en el... Este es el punto P. ¿O ven ustedes el punto P en otra parte? No. Es el punto P, no ha salido ahí. Ese es el bloque, ¿no? Bien. Entonces hay que identificar qué fuerzas hacen torque, ¿no? ¿F1 hará torque? No, pues, porque esto está pasando por el punto P, ¿no?
Su línea de acción está pasando por ahí, por lo tanto, esto no va a ser torque. ¿Quién más? La F4 miren, tampoco hace torque porque su línea de acción pasa justo por ahí. Los demás sí hacen torque, miren. Este hace torque, este también y este también. Hay que ver el signo, a ver. Si este ¿en qué sentido hará girar? Bueno, este no, pues no. Este F2, ¿en qué sentido hará girar la placa? En sentido antihorario, miren. Giraría así, ¿no? Sería positivo. F2, ¿ah? F3, ¿en qué sentido hará girar la placa? Hacia abajo, ¿no? Horario. Sería horario, ¿no? Sería negativo. Y este también horario, ¿no? También sería negativo. Ya, entonces, si empezamos en la fuerza F2, sería sumatoria de momentos en el punto P. Sería igual, a ver, la primera fuerza es F2, que sería 20 por la distancia, ¿no? La distancia sería 2 metros, 20 por 2 sería, ¿no? Luego, ese es positivo. Luego negativo, ¿no? Negativo, 30 por ¿cuánto? ¿Cuánto es la distancia? ¿A qué distancia se aplica 30? Igual a 2 metros. Más, no, menos también, ¿no? No más, menos 50, que vale 50 newtons, por la distancia, que vale 2 también, ¿no? Acá sería 40 menos 60 menos 100. Por lo tanto, la sumatoria de momentos en el punto P es igual a 40 menos 160, sería menos 120, ¿no? Menos 120. Claro. La respuesta sería 120 negativo, ¿no? Porque significa que va a girar en sentido de las agujas del reloj, sentido horario. Muy bien, eso sería todo por hoy. Se agradece su atención. Esperamos vernos Dios mediante el próximo miércoles, ¿no? Sigan practicando conmigo hasta aquí nomás. Gracias. Hasta la próxima, profe. Buenas noches, profesor.